La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García. En esta ocasión, con el gusto de dar lectura al tema titulado La Iglesia, Instrucción y Corrección. Este tema fue expuesto en el Concilio Ministerial 2024 en la ciudad de Mérida, Yucatán, y fue escrito por el ministro Ángel Canales Pérez para honra de Dios y edificación de su Iglesia. La Iglesia, Instrucción y Corrección. Al hablar de la Iglesia, debemos adentrarnos en la historia en donde encontramos las huellas del pueblo de Dios y así descubrir su existencia y veracidad, la cual vemos a través de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo inició la edificación de su Iglesia en el año 26 de nuestra era, cuando fue bautizado. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. El Señor Jesús, ya bautizado y lleno del Espíritu Santo, dio inicio a su ministerio y diciendo: El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Simultáneamente a la predicación, Jesús llamó a 12 hombres para que estuviesen con él, para instruirlos y después enviarlos a predicar, según consta el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y subió al monte, y llamó así a los que quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Y después les llamó apóstoles, y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 13. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él habría de venir. Este registro se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 1. Así es como el Señor Jesús inició la edificación de la Iglesia, en la que trabajó 3 años y medio, ya que estando él en la cruz dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 30. Así terminaba su obra redentora y dejaba establecida su Iglesia en el año 30 de nuestra era. Sin embargo, faltaba algo muy importante, como leemos en Lucas: Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 49. Era necesario que la Iglesia recibiera este poder, porque sin él no podría continuar predicando el Evangelio. Y así llegó el día del Pentecostés, en que el Señor cumpliría su promesa, haciendo que el Espíritu Santo diera poder a la Iglesia. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Más aún, el Señor
dejó esta profecía diciendo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En esta forma, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, virtud. Así fue como la iglesia quedó confirmada y preparada para la predicación del Evangelio, recordando las palabras del Señor Jesús: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Piedra, traducida del griego, es Petra, significa roca. Infierno, traducido del griego, quiere decir Hades, significa tumba o muerte. El apóstol Pablo declara: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20. Evidentemente encontramos que esta piedra o roca es el Dios de Israel. Para comprobarlo, Moisés escribe: engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 y 4. El fundamento de los apóstoles y profetas, y aún de su mismo Hijo, vino de Dios nuestro Padre. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. El fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, quien también es la piedra angular de la iglesia. El viviente por los siglos dejaba palabras alentadoras para sus fieles seguidores: las puertas de la muerte jamás podrán destruirla. Con esta esperanza la iglesia vive y se mueve por el poder del Espíritu Santo y por estas palabras que quitan toda duda de que sea destruida. La iglesia ha sido perseguida, pero nunca destruida. Ha sido herida, pero ha sanado. Ha caído, pero se ha levantado, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que siempre va delante de nosotros como nuestra guía. Esa fue la promesa del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Esta es la seguridad y confianza que alimenta a la iglesia. Sentir algo divino siempre. Está con nosotros. No importa el lugar o la hora. Él siempre está aquí. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fueron las palabras del Señor Jesús, según lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. ¡Qué palabras tan llenas de seguridad! Dichas por el Señor Jesucristo para su iglesia. Un poco más adelante en el libro de Apocalipsis, encontramos las mismas promesas en un sentido simbólico, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Apocalipsis 1, 12 y 13. Allí estaba la presencia del Señor, en medio de los 7 candeleros, como lo muestra Juan y lo predica la iglesia. Palabras que aseguran la existencia y presencia del Hijo de Dios en su iglesia. Y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Siendo que la iglesia es la creación de Dios y existe como resultado de su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ella. Así que el propósito de Dios para con la iglesia es que sea un instrumento lleno de responsabilidad, porque fue la iglesia quien recibió una enorme comisión de lo alto. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La Iglesia es una filial divina que Dios ha puesto en el mundo, por medio de la cual los hombres conozcan la verdad y acepten a su Hijo Jesucristo como el único medio de salvación. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. El cual es la piedra angular de este edificio santo. Nadie, por ignorante o sabio, podrá cambiar los principios fundamentales de la existencia de la Iglesia de Dios. Hoy hemos llegado al siglo XXI. Han transcurrido cerca de 2000 años de existencia de la Iglesia, la cual ha dejado huella de su existencia en todo el mundo, que los hombres han conocido. La Iglesia seguirá caminando por todas partes hasta que el Señor venga. Mantener la lealtad a la Iglesia de Dios. Esa es una razón digna de lealtad que Cristo tuvo por la Iglesia, tal como lo registra el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 25. Él dio su vida por la Iglesia y sus instrucciones significan más que cualquier cosa. Si se está entregando a ella fidedignamente, entonces está mostrando lealtad ejemplar. Sería maravilloso tener una organización compuesta de ministros, diáconos, obreros y varones iniciados que comprendieran perfectamente sus deberes como administradores del Evangelio, que cumplieran sus oficios o sus deberes debidamente, que se amaran unos a otros, que no hubiera diferencias, ofensas y desórdenes. Pero esto solo será cuando Jesús venga y ate a Satanás y éste deje de ser el acusador de nuestros hermanos. La importancia de la instrucción y la corrección. En la Biblia están escritas las instrucciones para instruir la justicia, la lealtad, el orden y la disciplina, para hacer de su uso en los momentos que se requiera. Instrucciones fundamentales para el ministerio y miembros en general, por lo que debemos observar estas reglas bíblicas para el buen funcionamiento de la Iglesia. ¿Será importante seguir las instrucciones? ¿Será importante servir y obedecer plenamente a Dios? La respuesta es obvia, sobre todo, más aún si tomamos en cuenta que estamos viviendo periodos finales. Es una época de obedecer, es decir, de seguir instrucciones. Me impacta leer cómo los recabitas fueron probados para saber si se acataban a las instrucciones de Dios. Acompáñeme a leer al profeta Jeremías. Palabra que fue a Jeremías de Jehová en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en una de las cámaras, y dales a beber vino. Jeremías 35, 1 y 2. Es sorprendente y muy maravilloso ver cómo por una parte muestran su desacato a la orden del rey Josías y por otra parte dan evidencia de su fidelidad siguiendo las instrucciones del Señor. Y métilos a la casa de Jehová, y en la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalias, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Masías, hijo de Salum, guarda de los vasos. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Jeremías 35, 4 al 6. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, nuestro padre, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada,
y de no tener viña ni heredad ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Jeremías capítulo 35, versículo 8 al 10. A fin de mantener el orden y una disciplina ejemplar como hijos de Dios, tanto en el ministerio, en sus diferentes categorías ministeriales y entre los miembros de las congregaciones de la Iglesia de Dios, nos regimos por los principios bíblicos de instrucción divina. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras?, dice Jehová. Jeremías capítulo 35, versículo 13. Para el buen funcionamiento de la organización, el consistorio de ancianos y la comisión de asuntos ministeriales tienen la atribución para sancionar, destituir o expulsar a algún ministro de culto o miembros de la congregación que violen los lineamientos de la disciplina, rompiendo con ello la comunión. Ya el apóstol Pablo decía estas palabras en su tiempo: porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear, y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen con reposo, coman su pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, y si alguno no obedeciera nuestras palabras por carta, notad al tal, y no os juntéis con él para que os avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 15. La corrección es muy necesaria, porque hoy en día vivimos situaciones permisivas como las del sacerdote Elí, donde el ministerio se degrada por falta de carácter y temor, por falta de celo en las cosas de Dios o por evadir su responsabilidad. Se consiente el pecado en la iglesia, principalmente con los jóvenes que fornican o son pseudocristianos y los dejan participar en las directivas o instrucción de niños, o como varones iniciados en el ministerio, etc. Notemos lo que pasaba en los tiempos del sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 y versículo 22. Dios, en su justicia, no podía tolerar la impiedad de los hijos de Elí, y la consecuencia fue muy grave. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con presente. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dios es determinante al decir: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La palabra estorbar en este contexto significa impedir que se haga algo. Elí no supo corregir a sus hijos, honró sus deseos por encima de la voluntad de Dios y no les inculcó temor a Dios. La falta de disciplina y responsabilidad de Elí tuvo consecuencias devastadoras para su familia y para el pueblo de Israel. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11. La importancia de la instrucción y corrección es gran responsabilidad, debiéndose establecer límites claros y enseñar a los hijos a vivir de acuerdo con los principios de Dios. La responsabilidad también es esencial en el liderazgo espiritual. El ministerio debe ser ejemplo de integridad y santidad, cuidando de su propio comportamiento y responsabilizándose por las acciones de su esposa e hijos. La falta de responsabilidad lleva a la corrupción
y al juicio de Dios. Leamos lo que la palabra de Dios dice. Y os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Una de las acciones más recurrentes del ministerio cuando alguien es reprendido o no se acepta su razonamiento es menospreciar la potestad, murmurar, injuriar, mentir, odiar, vengarse. Un ejemplo lo tenemos con Sanbalat. Y fue que como oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías, capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuidado, la guerra no es contra la autoridad eclesiástica, es contra el Espíritu de Dios. Entonces, sigamos al pie de la letra las instrucciones del Señor, así que analicemos y evaluemos para que podamos determinar cuáles son las pequeñas zorras que nos pueden destruir. La importancia de la corrección la deja escrita Moisés en estas palabras: y los que quedaren, oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Deuteronomio capítulo 19, versículo 20. Conclusión. La epístola a la iglesia de Filipo es una de las epístolas que el apóstol Pablo describe desde las prisiones antes de morir. Por tanto, exhorta a la iglesia a que sigan perseverando en la fe, aun cuando él ya no esté con ellos. A diferencia de otras epístolas, el apóstol Pablo no reclama ninguna falta. Más bien, es una epístola de exhortación a perseverar en la fe y mantener la unidad. En esta epístola, el apóstol exhorta constantemente a la obediencia como elemento para la victoria de la vida eterna. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 12. Todos declinaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Salmos capítulo 14, versículo 3. La desobediencia y la rebeldía es una condición humana de nuestros tiempos con la que nuestro adversario busca restar fuerza a la iglesia. Por ello, el Señor proveyó para la iglesia de la instrucción y la corrección. Amados hermanos, estas palabras provenientes de nuestro Dios son sabiduría pura para nuestra vida personal, familiar y la iglesia de Dios. En estos últimos tiempos es necesario que pongamos más atención y con temor y temblor estemos atentos a obedecer a nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.